reformas penales y sus beneficios para la atención del robo al autotransporte de carga. Y hoy vamos en nuestra segunda edición. Hoy terminamos y al final de la sesión les tengo un invitado muy especial que quiere platicar con ustedes. Y también señalarles que, bueno, además de darnos mucho gusto, hoy vamos a continuar viendo reformas muy importantes, ahora la van a ver, y por supuesto con la conducción de la moderación de la doctora María de los Ángeles Fromo. Nuevamente, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Pati, por invitarnos y continuar con este taller. Así es, muchas gracias. Por supuesto, dentro del equipo de ANTP, todos ustedes ya conocen a Germán Paz Cruz, nuestro coordinador de seguridad por delito. Germán. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en este cierre del webinar y vamos a tener excelentes ponencias el día de hoy. Gracias, Germán. Y por supuesto, dos grandes juristas que de verdad ayer los gozamos mucho, ¿no? Algo que yo les comentaba después de la sesión, algo que nos gusta mucho compartir con ustedes es de la gente profesional y profesionista apasionado de lo que hace, ¿no? Y para prueba tenemos estas dos grandes figuras. Erika Bardales Lascano. Doctora. ¿Cómo están? Buenos días. Un placer encontrarme con ustedes nuevamente. Bienvenidos. Gracias. Y hoy vamos a continuar e iniciar contigo, el licenciado José Reséndiz Martínez. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias, estamos listos para iniciar y con toda la alegría de poder compartir estos espacios con todos los que nos están observando, escuchando y particularmente con esta compañía de la doctora Fromo y de Erika. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Recordarles, amigos, que lo prometido es deuda y ayer me comprometí con todos ustedes que el día de hoy, a quien nos está siguiendo y que ha sido gente loyalty con nosotros, pues tendrá 5 becas del taller del manual en línea. Es decir, es el manual que tenemos, que muchos de ustedes lo conocen ya documental o electrónico. Lo hicimos un taller en línea muy, muy padre y hemos tenido webinars al respecto. Entonces, vamos a otorgar 5 becas y les quiero decir un poquito cuáles serían las reglas del juego, ¿no? Recuerden, vamos a otorgarles estas becas a los 5 primeros que contesten de forma correcta. Es un poco, hicimos trabajar aquí en nuestra área de producción ayer y es un poco como la encuesta, ¿no? Marco, si me quieres pasar la primera que se vea a cámara. Por ejemplo, vamos a hacer preguntas muy sencillas, como esta es: ¿en qué año se realizó la reforma en materia de delitos carreteros? Y hay 3 opciones para contestar. Ahorita Marco nos pone en la pleca de cómo hay que entrar para ver esta serie de preguntas. Se vota. Por ejemplo, dice: ¿en qué año se realizó la reforma en materia de delitos carreteros? Y ponemos, por ejemplo, bueno, les voy a regalar esa, ¿no? Y lo hemos estado platicando desde ayer y es, por supuesto, en el año del 2018, ¿no? Votamos, le damos un enter y nos lleva a otra. Les voy a nada más a leer la segunda. ¿Qué otros delitos pueden denunciar como agravantes del robo al transporte carga? Nos pone aquí robo a casa habitación, uso de armas fuego, trata de personas. Otra opción es delincuencia organizada, uso de armas fuego, uso de inhibidores de señal, secuestro. Y como tercera, delincuencia organizada, violación de sellos de seguridad, robo a mano armada. Se los fuimos orientando realmente, pero pues bueno, está muy sencilla la respuesta. Son 5 reactivos así de preguntas y vayan votando. Y como van a tener que poner su correo, nosotros nos vamos a comunicar al final. Probablemente podamos tener los resultados, pero para concentrarlos bien, nosotros nos vamos a comunicar a los correos de quienes les contesten correctamente y sean de los 5 primeros que de forma correcta lo hayan contestado. A vuelta de correo electrónico, Germán les va a otorgar el link para entrar gratuitamente a realizar el taller en línea del manual de prevención de robo al autotransporte de carga. También recuerden que tendremos una serie de preguntas. Pueden hacer las preguntas conforme ustedes los vayan sintiendo la necesidad de hacerlas. Las vamos a ir administrando en su momento. Y también la encuesta que ayer vimos, vamos a proseguir con la encuesta y en un corte que vamos a tener entre unas reformas y las otras, la participación del licenciado Reséndiz y Erika. Les voy a comentar qué ha pensado el público de las siguientes respuestas que ayer empezamos a ver. Y bueno, si no, para no tener mayor preámbulo, doctora, te doy la palabra y te agradezco nuevamente que moderes este buen webinar que hoy llega a su final. Muchas gracias, doctora, y adelante, público estudiante. Pues primero que nada, buenos días a todos. Es un gusto y un placer volver a estar aquí en este espacio, comentar con todos pues la trascendencia que tiene no solo el hecho de conocer
cuáles son los tipos penales, cómo aplican, cómo se instrumenta un proceso en materia de un delito contra el autotransporte de carga, sino a la vez qué derechos y qué escenarios podemos tener como víctimas de un delito. Y hoy nos vamos a dedicar precisamente a ese enfoque. Nada más que para completar un poco el escenario de lo que se ha venido dando respecto de las reformas desde la lucha que han emprendido las distintas organizaciones que se dedican al transporte, estamos viendo que existen otras más que nos va a comentar nuestro querido maestro y ahora sí amigo de toda una campaña en lucha de derecho penal, pues mi querido Pepe Reséndiz, por favor, adelante, si nos comentas estas últimas reformas que se están dando y cómo se están discutiendo dentro ya de la operación. Muchas gracias. Pues como comentábamos el día de ayer, había habido unas modificaciones iniciales al Código Federal, al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y nos habíamos quedado precisamente en que estas modificaciones incorporaban en el decreto del 21 de febrero de 2018 las modificaciones o la incorporación del artículo 276 el 4, el 381, y eso provocó precisamente que hubiera una modificación a otras disposiciones que tenían un argumento interesante en su inicio para presentar la modificación de otra disposición que se estaba vinculando a la operación que estaban teniendo los delincuentes para los robos, es decir, dentro de los robos se estaban utilizando inhibidores de señales. Estos inhibidores de señales bloqueaban las señales de los GPS de los autobuses o de los tractocamiones y demás, y generaban precisamente pues una situación ahí compleja para efecto de hacer valer el delito y cómo acumularlo o no, o cómo separar esos elementos que propiciaban una inseguridad y una incertidumbre también en la forma en la cual se estaba operando esta circunstancia. Un elemento para la reforma fue precisamente la insistencia de que estaba generándose el aumento en el delito de robo. Otro más era un dato interesante que proporcionó la Canacar en ese tiempo, que decía que en 2017 el tema de inseguridad en el transporte había representado 95.500 millones de pesos, lo que representaba el 0.5% del Producto Interno Bruto, toda vez que el autotransporte en términos generales genera el 5.9% del Producto Interno Nacional. Eso pues llama la atención precisamente para esta trascendencia. La modificación entonces se centraba en dos cosas que hacían falta. Uno, que no había una disposición expresa que prohibiera la fabricación, la utilización, el uso o la aportación de estos equipos, por una parte, y por otra, eso en el tema especializado, es decir, en la ley especializada. Y otra, tampoco había un tipo penal especificado para ese tema. En consecuencia, la reforma lo que hace es que modifica el 24 de enero de 2020 la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión e incorpora específicamente un artículo 190 bis que contempla tres elementos. El primer elemento es el relacionado con la prohibición para fabricar, comercializar, distribuir, instalar, portar, usar y operar equipos lo voy a señalar de la manera expresa, como lo dice la ley, que bloqueen, cancelen o anulen señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen. Todo esto precisamente para abarcar un esquema mucho más amplio y puedan evitarse lagunas que puedan dejar espacios para que no se perfeccione este delito. Esta modificación del 190 bis de la Ley de Telecomunicaciones establece dos excepciones. La primera excepción tiene que ver con el tema de que está permitido, por decirlo de alguna forma, para centros de internamiento, centros de internamiento para menores, para centros de reinserción penal o centros de
penitenciarios en términos federales, ¿no? O inclusive en términos locales. Esa es una primera excepción. La segunda excepción es que se puede utilizar por instancias de seguridad pública o de seguridad nacional. En consecuencia, dentro de esta ley especializada se genera el supuesto de que están prohibidas estas conductas. No obstante ello, el hecho de ponerlas en esta ley, que es una ley técnica, por decirlo de alguna forma, pues no implica que necesariamente esté penado. Por ello, precisamente, la reforma lo que hace es modificar el artículo 168 del ETER, del Código Penal Federal, y en este artículo 168 se incorpora de manera expresa ya como delito el concepto de a quien fabrique, comercialice, adquiera, instale, porte, use u opere este tipo de equipos. Y se señala ya una pena específica de 12 a 15 años de prisión. Obviamente, aquí reiteramos el hecho de lo que habíamos comentado el día de ayer, que el Código Penal Federal permite precisamente la acumulación. Este delito por sí mismo ya es autónomo, es decir, el mero hecho de que alguien traiga un aparato de esta naturaleza ya genera un delito como tal. Y el hecho de que se acumule con otra conducta, pues eso da precisamente la parte de fortalecer la carpeta que va a dar los elementos necesarios para sancionar de manera adecuada esta conducta. El Código Penal Federal, en la adición correspondiente, que es el artículo 68 ter, también contempla, es decir, contempla el primer supuesto, pero también contempla las excepciones. En consecuencia, este artículo establece de manera expresa ya el supuesto y las excepciones para los centros de reinserción, los centros penitenciarios y los centros de internamiento de menores. Y otra vez, la parte del uso y operación por instancias de seguridad pública y de seguridad nacional. Aquí yo quiero llamar un poco la atención porque en el decreto se hace referencia a dos elementos, particularmente en la modificación de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, y obliga en el transitorio correspondiente a que los particulares, una vez que se publique el decreto, tienen 30 días para entregar estos equipos que tengan en su poder, y se los tienen que entregar a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. No dice cómo, no dice en qué términos, sin embargo, sí establece esa obligación, 30 días después del decreto. De manera adicional establece que o los entregan, o los destruyen, o los excluyen del país. Tampoco dice cómo, en qué términos, pero sí establece un elemento adicional que le faculta a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal para que sea quien coordine esta actividad. De igual manera, el transitorio correspondiente a este decreto señala que dentro de los 180 días naturales, ahí habla de naturales, esa es la parte interesante, debe modificarse la NOM 220, que se refiere a los elementos técnicos y específicos que tienen que tomarse en cuenta para efecto de instalar estos inhibidores en centros penitenciarios, en centros de reinserción y en centros de internamiento de menores. Esto, al día de hoy, entiendo que todavía no se modifica y todavía no está en vigor, no tengo el dato preciso, pero me llama mucho la atención que en el decreto se haya llevado a cabo este concepto, y en la práctica la preocupación sería, para efecto de los particulares, que no hayan entregado estos equipos. Y aquí surge una inquietud que pudiera generarse también. Bueno, ¿qué pasa si estas excepciones solamente están señalándose para la autoridad federal en relación a sus actividades de seguridad pública o seguridad nacional? Estimo que los particulares, cuando pueden utilizar este equipo para efecto de detectar que no se utilicen para el robo, pueden acudir a las instancias de seguridad y llevar a cabo los registros o las autorizaciones correspondientes para poder hacer esta actividad de manera lícita. De lo contrario, pudieran caer en el supuesto establecido
en el artículo que se modifica, que es el 168 ter del Código Penal Federal. En términos generales, esta es la reforma que a su vez se vincula, desde luego, con lo que se señaló el día de ayer en el 376 ter y 376 quater, así como el 381 y el 50 de la ley orgánica del Código Penal Federal y el 50 de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Este es en términos generales la modificación y estoy a la orden para cualquier circunstancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pepe, por tu intervención y les estamos dando los datos de correo de nuestros dos participantes el día de hoy, porque estoy segura que en algunos casos ustedes querrán hacerle alguna pregunta en específico de acuerdo a su intervención y bueno, pues no dudo que ellos tendrán toda la habilidad y el conocimiento para poder responder a sus preguntas. Quisiera ahora darle el uso de la voz a Erika, que seguramente nos va a hablar precisamente de esos derechos, de esas posibilidades que este nuevo escenario en el esquema de las reformas nos puede dar para poder lograr una mejor atención del robo al autotransporte de carga. Sin duda estamos en tiempos de buscar no solo la prevención, sino una atención adecuada y un beneficio, pues en lo que podríamos decir cabe respecto de lo que significa un hecho delictivo y las posibilidades de recuperación, de atención, de, podríamos, resultado efectivo de la actuación de la autoridad frente a estos lamentables hechos. Adelante, Erika, y justo estés con nosotros. Muchas gracias, un placer para mí encontrarme nuevamente con ustedes. Esta vez voy a explicarles un poco los temas que he traído, pero quiero empezar desde lo más básico para poder ser bastante clara en mi exposición. Este proyecto, esta exposición tiene el nombre de Reformas Penales y sus beneficios para la atención del robo al autotransporte de carga. ¿Qué significa esto? Primero tendríamos que tener muy claro cuáles son estas reformas penales. Ya el licenciado Reséndiz ha sido bastante claro. Reforma número 1, la reforma en materia del Código Penal Federal en los artículos 376 ter, quater y el 381. Esta reforma al Código Penal Federal lo que hace es convertir al delito de robo de autotransporte en materia federal. ¿Qué significa esto de materia federal? Significa que lo van a conocer y lo van a resolver solo autoridades federales, no así ya autoridades locales. ¿Cuál es el beneficio de esta reforma? Un poco contestando, ¿cuál fue y el beneficio? El beneficio de la reforma en el ámbito penal es que la aplicación ya no va a ser en el ámbito local. ¿Qué implicaba el ámbito local? Bueno, pues que a lo mejor había demasiados, llamémosla así, burocracia o no lo llevaban de la mejor manera o de la forma más eficiente en la aplicación del ámbito local. En cambio, cuando hablamos en el ámbito federal, pues por lo menos vamos a asegurar de que va a haber una comunicación con una sola autoridad en todo el país, por mencionar un beneficio. ¿Qué significa esto? Si nos roban en alguna carretera federal entre una entidad y otra, va a conocer solamente la entidad federativa, la entidad federal, la federación, y no así la entidad federativa, lo cual implicaba pues estar llevando ciertos exhortos, diligencias entre dos o más entidades federativas y retrasaba todo tipo de procedimientos. Entonces, un gran beneficio de la reforma penal en convertirlo en delito federal es que solamente vamos a establecer cuestiones de carácter federal y no así local. Eso va a ser el primer gran beneficio de la reforma en materia penal, de transformarlo al orden federal. La segunda reforma que se dio fue, como ya lo dijo el licenciado Reséndiz, la de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Esta Ley Orgánica del Poder Judicial Federal que nos va a servir para decirle puntualmente al servidor público juez federal: tú eres competente para conocer estos delitos. Para eso nos sirve, para decirle: tú eres competente para conocer estos delitos. ¿Por qué me es tan interesante esto? ¿Cuál es el beneficio? Quiero que ustedes lo observen de la siguiente manera.
En el ejemplo que nos ponía ayer Germán respecto de un hecho en el cual era robado un tráiler de transporte de mercancías, observemos que definitivamente tendrían que llegar a una agencia de Ministerio Público. Cuando lleguen a esta agencia de Ministerio Público, tenemos que ponernos muy abusados, si me permiten la expresión, como asesores jurídicos del autotransporte de carga, asesores de víctimas, y decir, esto no lo debe conocer el órgano local, lo debe conocer el órgano federal. Esto se llama, en materia procesal, competencia. ¿Qué significa? Que tenemos que ser bastante puntuales al momento de solicitar, cuando nos llega a pasar esta desafortunada acción, decirle a quien nos detenga, sea desde el primer respondiente hasta el Ministerio Público o el juez local, decirle, esto ya es federal, con fundamento incluso en las leyes orgánicas del Poder Judicial, que les dice que ellos son los competentes para efecto de este tipo de delitos, ¿no? Esto nos va a llevar a ese gran beneficio, a poder argumentar, ya no lo vea la entidad local, ya no lo vea la entidad federativa, sino en el orden federal. Eso también tiene otro beneficio bien interesante. Ya no tendríamos que hablar de diversos policías al momento del proceso, que si el municipal, el estatal, el federal, la guardia. Cuando lo llevamos al orden federal, vamos a estar hablando siempre de un desglose directo hacia Guardia Nacional, hacia Ministerio Público Federal. Ese es uno de los grandes beneficios. Luego, otro de los beneficios, la tercera reforma, llevamos dos, Código Penal Federal, Ley Orgánica de Poder Judicial. La tercera es la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, precisamente para los inhibidores de señal, los que nos van a prohibir tener ya estos inhibidores y nos van a prohibir también tener, distribuirlos o usarlos a menos que tengas algún tipo de permiso. Eso es bien interesante. ¿Cuál es el beneficio? Primero, el beneficio para nosotros como autotransporte de carga es que al momento en que estas personas que roban quieran usar un inhibidor de señal para evitar que llegue la información de la parada no autorizada, una llamada de auxilio, etcétera, al momento de localizarlo en el lugar de los hechos, se tiene algo que se llama concurso de delitos. Esto significa que van a haber dos delitos: robo al autotransporte más el inhibidor de señal, lo cual significa que las penas aumentan. Y si la pena aumenta, entonces vamos a poder estar combatiendo el tema de la puerta giratoria, de que entren y salgan, sino que ya se van a quedar ahí guardaditos por lo menos un rato, ¿no? Esto, por supuesto, desde el punto de vista de los inhibidores. Esa es la tercera. Ahora vamos a la cuarta. La cuarta reforma es una reforma a la prisión preventiva en la Constitución. Y esta es la reforma que yo voy a explicarles con más detenimiento. En esta reforma les preparé una presentación, se las estarán poniendo en este momento. En esta reforma que yo les preparé para explicarles cómo funciona el tema de la prisión preventiva oficiosa, tenemos que llevarlo a través de un diferente mapa. Si me permiten, no sé si lo estén viendo, pero se los voy a ir contando de momento. Lo primero que vamos a tener es que existió una reforma constitucional, ya lo sabemos, el 18 de junio del 2008. Esta reforma constitucional sentó las bases de un sistema de corte oral y acusatorio, en el cual, bueno, pues el juez tiene que estar presente, debe haber publicidad, debe haber un espacio digno, inmediación, ¿no? Todos deben estar presentes. Y por supuesto, en el caso que nos ocupa, las víctimas tienen derecho siempre a su reparación del daño, tienen derecho a un asesor jurídico de víctimas, que puede ser público, puede ser privado, y a exigir aquellos derechos dentro del proceso que consideren oportunos. En esta reforma de junio del 2008 se hizo un catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, sí. ¿Qué significa la prisión preventiva oficiosa? Me parece que de ahí vamos a arrancar. La prisión preventiva oficiosa significa que el juez no va a entrar a debate de si se necesita o no que esta persona esté en la cárcel. No entra al debate. Simplemente con estar dentro de este catálogo, el juez lo impone inmediatamente. Eso es prisión preventiva oficiosa, ¿no?
que de entrada, sin mayor trámite, sin mayor debate, el juez la va a imponer directo. Entonces, vamos a ir viendo que el autotransporte de carga ya va a ser un delito de prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa? Que si llegan a atrapar a las personas que roban nuestros camiones, que roban a nuestros choferes, entonces se van a ir al bote directamente, si me permiten la expresión coloquial, ¿no? ¿Qué significa esto? Se van al bote. Eso parecería que podría ser, evitamos la puerta giratoria. Tal vez en un primer momento, pero hay que tener precaución, porque en realidad le van a imponer esta medida cautelar, pero dentro del proceso puede obtener, por ejemplo, un procedimiento abreviado y puede conmutar la sanción y volver a salir, ¿no? O, por ejemplo, me llamó la atención el de turistas, el robo a turismo, tiene una penalidad chiquita y eso significa que no se va a prisión preventiva, pero puede salir por suspensión condicional del proceso. Entonces, por ahí lo sacan sin necesidad de llegar a un acuerdo con las víctimas. Por ahí lo pueden sacar o por un procedimiento abreviado. Entonces es una buena aspirina, pero no pensemos que es la solución, porque la prisión preventiva es una medida cautelar que se lleva en el proceso, pero no significa que por eso ya vayan a estar sentenciados, ¿no? No hay que perder de vista la posibilidad de tener siempre al asesor jurídico de las víctimas, en este caso el autotransporte, que esté pendiente del proceso, pendiente de los datos de prueba, pendiente del juicio para poder lograr entonces sí una sentencia condenatoria. Esto, ¿cómo fue evolucionando? Ahí lo tienen en su pantalla. Después de esta reforma de junio del 2008, hubo una modificación el 12 de abril del 2019, que en esta modificación es donde surge o donde sube, digámoslo así, el autotransporte de carga como un delito de prisión preventiva oficiosa. Pero resulta que esta reforma del 12 de abril del 2019, en sus transitorios, ordenaba que hubiera otra segunda modificación, ahora al Código Nacional de Procedimientos Penales, y se regulara ahí que este delito era de prisión preventiva, ¿no? Pero no se hizo, la verdad es que no se hizo y por lo tanto solo quedó en la Constitución. Al solo quedar en la Constitución, ya ven que todo puede llegar al Poder Judicial Federal, bueno, pues llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y se resolvió la contradicción de tesis 571/2019. Esta contradicción de tesis referenciaba o refería si debía o no aplicarse directamente la Constitución o tendríamos necesariamente que esperar y aplicar hasta que tuviera la reforma el Código Procesal. La contradicción de tesis, vale la pena comentarles que se resolvió solo para hidrocarburos y armas de fuego, solo para esos dos delitos, no para autotransporte de carga. Es decir, los litigantes que defienden a los huachicoleros, al robo de hidrocarburos y a la deportación de armas de fuego, sí se pusieron las pilas. Y dijeron, no, a mi cliente no lo metan a la cárcel, solo es constitucional, no es un ámbito de carácter de Código Nacional. Y se pusieron tanto las pilas que lo llevaron a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte, ¿qué creen? Les dio la razón. Les dijo, sí, si no hay reforma en el Código Nacional, si solo está en la Constitución, que no se aplique. Por el principio de presunción de inocencia, por el principio pro persona, por los derechos humanos. ¿Qué quiero decir aquí? Quien se durmió fueron las víctimas. Las que se durmieron fueron las víctimas, porque bien podrían haber ido desde una apelación adhesiva a ir a un amicus curiae a la Suprema Corte y decirle que se aplique o que no se aplique. Pero bueno, ya estamos haciendo estos avances de difusión como este ejercicio. Bueno, entonces la Corte dijo que no se aplique hasta que no haya reforma a el Código Nacional de Procedimientos Penales en esta contradicción de tesis. Aunque fue solo a estos dos delitos, los órganos jurisdiccionales, los jueces, ya lo estaban aplicando extensivamente a otros delitos y bien hubiera podido pasar al robo de autotransporte de carga. ¿Qué pasó? Como se dieron cuenta que salió esta contradicción de tesis, entonces el Senado de la República se puso las pilas. Y el 29 de julio, hace unos días, del 2020, debatieron y aprobaron que ya se diera la modificación al Código Nacional de Procedimientos Penales
con la finalidad de poder tener esta reforma consolidada y que ya se pueda aplicar, ¿no? Y ahorita está en la Cámara de Diputados para sus efectos. ¿Cuáles efectos? Que la aprueben y que se publique. ¿Qué les quiero decir? Esta cuarta reforma, que es prisión preventiva oficiosa, cuarta reforma penal, aunque está en la Constitución, todavía no es 100% vigente. Será vigente hasta que lo aprueben diputados y se publique. Mientras eso no pase, podemos observar que los abogados de los imputados bien podrían llamar a su argumentación dentro de una audiencia la contradicción de tesis 551/2019. ¿Vale? Veamos a detalle estas cosas. La primera reforma, que fue la del 18 de junio del 2008, solamente contenía como prisión preventiva oficiosa delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y los delitos contra la salud. Esos son los que contenía o se tenían, digámoslo así, en 2008. Ahora, la reforma de justo ahorita de 2019, el año pasado apenas, va a sumarnos 10 diferentes tipos penales para prisión preventiva oficiosa, es decir, de entrada. Nos va a sumar abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, trata de personas, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Aquí estamos nosotros, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y los de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército. Como pueden observar, se aumentaron 10 delitos más. La verdad hay que ser prudentes, yo voy a hacer una opinión al margen, no todo lo resuelve la prisión preventiva oficiosa. En general, me parece que podríamos pensar en un Estado de Derecho un poco más de debido proceso y hacerlo caso por caso. Hay una autoridad que se llama Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares, que desafortunadamente no funciona bien. Y el hecho de que no funcione es por eso que se incentiva a que existan reformas como esta, ¿no? Que todo se vaya a prisión preventiva oficiosa. Pero piensen también que la prisión preventiva oficiosa es, no me importa, no entro a debate, no escucho a nadie, la impongo directo, te vas directo al reclusorio. Eso puede ser bueno si lo ven desde el lado de la víctima, porque entonces creemos que hay justicia. Pero si lo vemos del lado del imputado y algún día, esperemos que no, seamos imputados, es prisión preventiva oficiosa, sin mayor trámite, sin mayor elemento, y eso violenta la presunción de inocencia. Pero bueno, como ahora estamos en el autotransporte de carga, todos son víctimas, pensemos que es una buena noticia y es un beneficio para el tema de las reformas penales. Vamos a seguir en esto que les estaba platicando, y entonces vamos a ver que aquí justo les estoy poniendo en la pantalla la contradicción de tesis, ¿no? Que les hablaba. Si debía aplicarse el segundo párrafo del 19 constitucional, porque ya estaba en la Constitución y entonces directo tendría que aplicarse, o debíamos esperar la reforma al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para entonces generar ya de entrada esta reforma. La Corte, les repito, le dio la razón a la presunción de inocencia y dijo, si no está la reforma en el Código Procesal, no se va a aplicar directamente la Constitución, pero solo para dos delitos, hidrocarburos y portación de armas. Si tuviéramos un caso de robo de autotransporte, sin que saliera publicada la reforma todavía al Código Penal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, yo fuera la abogada del malo, ¿podríamos traer esta tesis? Sí. ¿Podríamos argumentar que no se aplique prisión preventiva oficiosa? Sí. Por ende, desde la trinchera del autotransporte, ¿qué debemos hacer? Presionar para que los diputados aprueben ya esta reforma y sea una realidad. Y entonces sí podamos hablarlo como una norma completamente vigente. ¿Vale? En ese sentido,
Y continuando, vamos a ver entonces que esta contradicción de tesis, pues ya la hemos referido, fue, para que sepan un poco, entre el sexto circuito, el primer tribunal del sexto circuito y el tercer circuito. Esto quiere decir por ahí de Puebla y de Veracruz. Entonces, por allá son las personas que están promoviendo este tipo de elementos o argumentos dentro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Vale? Ahora bien, si continuamos, les decía, ¿qué es lo que falta o qué es lo que sigue? La aprobación en Cámara de Diputados. Esta aprobación que nos permita entonces poder entender y poder aplicar directamente ya las normas de reformas penales en beneficio, y en este caso pues el beneficio es muy claro y es al autotransporte de carga. ¿Qué es lo que en ese sentido yo les pediría que estuviéramos generando, estuviéramos centrando la atención en realidad? En lo que debemos centrar la atención es en la asesoría de víctimas. Recordemos, todo aquel que tiene una empresa o está en el autotransporte de carga, de entrada es víctima, porque le robaron. Entonces, si es víctima y le robaron, de verdad tenemos que hacer algo para que nuestro cuerpo jurídico pueda representarnos ante un proceso, representarnos no solo en las medidas cautelares, no solamente en las denuncias, no nada más en lo que me dan la hoja para el seguro, sino también en todo un proceso para poder tener una política pública integral de prevención de los hechos y sobre todo atención de los mismos. En ese sentido, ¿qué pasa? Que por lo menos tendríamos, seguro quedan en el bote, con la prisión preventiva oficiosa, pero y luego también necesitamos darle un seguimiento, porque esto va a ir desmantelando estas bandas, estas pandillas que ya sabemos que operan en ciertas carreteras de cierto modus operandi. Y entonces, si no le damos seguimiento, si no le damos una atención, va a seguir pasando. Y suerte la de uno, suerte la de otro, y eso no es lo que verdaderamente queremos en el autotransporte. Además de la seguridad de nuestros choferes, la seguridad de la mercancía, la confianza de la ciudadanía y la seguridad del transporte en áreas federales y en cualquier parte del país, que es el derecho que todos tenemos como ciudadanos. Entonces yo les exhortaría a que valoraran el tema de fortalecer la asesoría de víctimas como empresa. Dejemos de pensar en que la víctima es solamente una persona que sufre y está ahí solita. Déjenme les platico que con estas reformas las víctimas tienen un poder impresionante, si quieren, impresionante. ¿Por qué impresionante? Porque tienen a su asesor jurídico, pueden pedir medidas cautelares, pueden aportar datos de prueba, pueden argumentar dentro de un proceso, pueden oponerse a que se vayan a algún procedimiento abreviado, fundadamente, pero pueden oponerse. Pueden ir al amparo, una cantidad más importante de actos procesales. En fin, pueden hacer una cantidad impresionante de actos que en el proceso les van a ayudar a sus pretensiones y que van a apoyar a una política pública integral, ¿no? Entonces, no dejemos de observar ese gran premio que nos dejó la doctora Fromo en esta reforma del Código Nacional que dejó muchísimos derechos a las víctimas. Aprovechémoslos ahora. Gracias, y hagamos Erika. este tema de actos. Ahora, sí, Erika, perdón que te interrumpa porque hay una pregunta que creo que casa muy bien con lo que tú estás mencionando en este momento y nos señalan concretamente si el desconocimiento de los protocolos de respuesta rápida es un factor que favorece la puerta giratoria. Como en qué porcentaje el que no se den estos protocolos pudieran generar desde esa perspectiva una situación en la que se propicie que la policía y el Ministerio Público carezcan de elementos esenciales para poner a disposición de un juez y a su vez generar la puerta giratoria. Algunos nos piden algunos ejemplos de errores que pudieran ser recurrentes de las empresas transportistas o de su defensa para derivar en una libertad de los responsables del robo carretero. O sea, ¿qué ves tú en esta parte? Claro que sí, doctora. Bueno, me preguntó primero un porcentaje. ¿Qué porcentaje es el que se afecta por no conocer estos protocolos? 99.9%. Y les voy a decir por qué. Me voy a poner en este momento como la abogada del diablo en litigio desde el imputado. O sea, yo voy a defender al que los robó, ¿sale? Para que ustedes vean un poco la consecuencia.
si pensemos que Germán es el chofer, ¿no? Si Germán le roban y entonces Germán no conoce el informe policial homologado, no conoce estos protocolos, no conoce cómo actuar, es más, no conoce que las reformas de las tan importantes que estamos hablando, permítanme decirles que la maña, para llamarles de una forma, la maña tiene abogados, y tiene abogados muy buenos, y en cuanto los agarran, luego llegan. No crean que desesperan y se van a ir con el de oficio, no, luego llegan. Entonces yo voy a llegar y lo primero que voy a intentar es que Germán se preocupe por su mercancía, por su camión y por su salud. ¿Por qué? Porque entonces yo me voy a ir corriendo al Ministerio Público a decir que ese delito es local, porque pasó en la carretera que está en los límites, que está en Veracruz, en Puebla, que es donde siempre los agarran, aprovechando los ejemplos, que pasó en la carretera, que es el estado de Puebla, y que por lo tanto le toca la competencia al Ministerio Público y al juez de Puebla. Ya de ahí yo ya les gané, porque si lo bajo al orden local, adiós a su superreforma de hacerlo federal, adiós a todo su esfuerzo. Porque si yo lo bajo al orden local, lo que estoy consiguiendo, estimado público, es menores penas, que no existe el delito de autotransporte de carga en el orden local, por lo tanto lo voy a sacar por la puerta giratoria. ¿Y qué es lo que voy a conseguir inmediatamente? 1, que ya lo van a atender en el ámbito local. 2, menos penas. 3, puerta giratoria. 4, como no es el delito de autotransporte de carga, porque no existen las entidades federativas, lo que voy a lograr es que no haya prisión preventiva oficiosa. Y por supuesto que lo primero que voy a ver es qué hay en el vehículo, qué están asegurando, y como Germán está preocupado por su chipote, por su mercancía y por su carro, inmediatamente tal vez pueda yo desaparecer el inhibidor de señal que dejaron ahí. Entonces, ¿qué creen? Tampoco va a haber evidencia de que usaban un inhibidor de señal. Así que todas sus reformas se caen. Porque llega el abogado de la maña, y entonces lo va a sacar, y lo va a sacar por medio de la puerta giratoria. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque aunque hay un solo Código Nacional de Procedimientos Penales, no hay un solo código penal que contemple delitos. Entonces yo lo que voy a intentar es bajarlo a lo local y decir, esto fue un simple robo, esto fue lesiones, esto no es autotransporte de carga. Ganándole la competencia, gané todo y adiós a sus reformas. Por eso es tan importante que conozcan estos protocolos, estimada doctora, y que Germán sepa que aunque es el chofer y tenga acá el chipote, lo que decía ayer el licenciado Reséndiz, antes de que me lleven al chipote, permítanme, porque él tiene que firmar el informe policial homologado, que es el policía que llega y hace su primer reporte. Y entonces Germán acá con el chipote, pero se acuerda que tiene un protocolo su empresa que dice, antes de que firmes, que ponga ahí que es federal, primero, que porque fue en la autopista, no fue en una callecita del estado, fue en una autopista. Y que pongan ahí que había un inhibidor de señal y entonces sí te firmo. Y si no, aunque no lo firmes tú, lo firmo yo. ¿Me explico? Y entonces vas generando un tema de protocolos que van a ser efectivas estas reformas penales y entonces sí, como dice nuestro banner, tener beneficios. Si no, pues es difícil.